Muy buenas noches. Una vez más aquí con ustedes en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en la orden de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Hoy tenemos el gusto de presentarles al maestro Roberto Ruiz Díaz, profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato, UNAM, con el tema de máscara facial. Un poco de su currículum del maestro. Él es actualmente coordinador de la especialidad en ortodoncia de la ENES León, Guanajuato, director de la carrera de odontología de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, diseñador de la máscara facial RR, y el doctor también fue coordinador del posgrado de ortodoncia de Estudios Superiores UNAM. La sinopsis de su conferencia principalmente va a hablar sobre el tema de indicaciones y uso de la máscara RR, así como lo innovador de este diseño. Doctor, podemos iniciar y esperamos que se puedan ustedes conectar con nosotros para todas sus dudas y saludos del doctor. Las vamos a estar recopilando para el final de la conferencia, podamos hacérselas llegar al doctor y las pueda contestar. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer la amable invitación al doctor Javier Mendoza, que es el presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia, al doctor Carlos Carmona, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, también a la señora Fanny Gómez y a todos los que forman parte de esta gran organización. Muchas gracias por la invitación y por aceptar que pueda estar con ustedes esta hora. Como tuvieron a bien presentarme, voy a hablarles hoy acerca de un proyecto que fue desarrollado dentro de la UNAM. Yo tengo 20 años trabajando dentro de la UNAM, y una de las preguntas para desarrollar este nuevo diseño de máscara facial era si todos los pacientes que requerían el uso de una máscara facial y que estaban este tipo de dispositivos contraindicados en los pacientes porque eran crecedores verticales, ¿qué tenía que suceder con estos pacientes? Entonces empezamos a trabajar en cómo poder diseñar una máscara facial tomando como referencia todo lo que ya había existido y cómo podíamos hacer un diseño que fuera mucho más vanguardista, que tomara en cuenta todos los aspectos de mecánica que han sido tomados en cuenta a través de los años y que han sido parte de la evidencia científica en el mundo. Entonces empezamos a trabajar en un procedimiento que era dirigido al tratamiento temprano de la retrusión maxilar. Es importante mencionar que este nuevo diseño de máscara facial, como voy a irlo mencionando, está principalmente indicado en aquellos pacientes que tienen un crecimiento vertical. Tuvimos la oportunidad este diseño tiene mi nombre, y tuvimos la oportunidad de desarrollarlo dentro de la universidad y hacer una transferencia de tecnología a una empresa que es 100% mexicana y que es Aquimpech, y que es orgullosamente mexicana y que hoy en día tiene presencia en Europa a través del nombre de Pacific Orthodontics. Nosotros sabemos que la prevalencia de las maloclusiones clase 3 a nivel mundial varía mucho. Se estima que entre un 9 a un 14% podría haber una distribución mundial. En Latinoamérica tenemos una prevalencia de alrededor de un 11%, y esto está demostrado por muchos investigadores a través de los años que han hecho estudios de prevalencia. Sin embargo, cuando hablamos de problemas de retrusión maxilar debido a una falta de desarrollo en el maxilar, resulta que la población latina va a estar afectada con problemas de retrusión maxilar alrededor de un 5%. Por tal motivo, el tratamiento de este tipo de problemas estaría enfocado a la estimulación del tercio medio de la cara de estos pacientes.
Sin embargo, nosotros sabemos que por clasificación, las maloclusiones clase 3 las podemos dividir ya sea por retrusión maxilar, por una hiperplasia mandibular, una combinación de ambas, que ese aspecto voy a tratar de ir ahondando más adelante, y en aquellas que son una pseudo clase 3 por una falsa posición de la mandíbula. Y muchos autores las clasifican ya sea esqueléticas o no esqueléticas. Sin embargo, desde un punto de vista semántico, para nosotros va a ser muy importante tomar en cuenta aquellas maloclusiones que tienen un compromiso por retrusión maxilar y aquellas que también tienen un compromiso combinado, es decir, retrusión maxilar y un poco de hiperplasia mandibular. A través de la historia, el hombre ha empleado máscaras para muchos fines. El concepto o nombre de máscaras faciales se tomaron a partir de que decían que algunas de ellas, sobre todo el diseño que alguna vez presentó el doctor John Deller, decían que semejaba una máscara de carnaval vacía en el centro. A partir de este momento empezaron a adoptar el nombre de máscaras faciales y hoy se le denomina una máscara facial a aquel dispositivo que es utilizado para estimular el tercio medio de la cara en maloclusiones clase 3 por retrusión maxilar o problemas combinados. Tradicionalmente el hombre a través de la historia ha utilizado para muchos fines las máscaras faciales y desde un punto de vista metafórico muchos seres humanos las usamos a menudo. Desde 1902 a la fecha han estado publicadas a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 20 diseños de máscara facial, de los cuales no todos han llegado a un plano comercial. En el 2016 tuvimos la oportunidad de iniciar un trámite de patente de este nuevo diseño que se llama máscara facial de control vertical. ¿Cuál es la razón por la que las máscaras faciales, yo diría convencionales, ofrecen desventajas? La literatura dice, y esto está descrito por muchos investigadores, que las máscaras de apoyo frontomentoniano, de acuerdo a la mecánica con la cual trabajan y dependiendo del punto de aplicación de la fuerza, van a tender a incrementar el tercio medio de la cara, más bien el tercio inferior de la cara de los pacientes, y esto se debe esencialmente a que cuando nosotros aplicamos una fuerza en el maxilar, y si tomamos en cuenta que los centros de resistencia del maxilar se encuentran aproximadamente, como se ve aquí en la imagen, a nivel de la apófisis cigomática del maxilar, y nosotros aplicamos una fuerza que está muy próxima al plano de oclusión, la física va a hacer que el maxilar, mientras avance, rote en un sentido antihorario, y la mandíbula, por interferencia en la parte posterior, rota en un sentido horario. Entonces, las máscaras que tienen un apoyo frontomentoniano, por supuesto que favorecen que suceda esta respuesta física. A través de los años se han desarrollado diferentes métodos para tratar de contener o compensar este efecto mecánico que se da. Sin embargo, los pacientes más afectados o los pacientes en los que eventualmente podríamos tener más complicación son los pacientes que crecen verticalmente, aquellos pacientes que tienen un compromiso vertical o que ya tienen una mordida abierta, son los pacientes que más complicaciones vamos a tener, y por eso a través de los años ha estado descrito que una de las contraindicaciones de una máscara facial es en pacientes hiperdivergentes o dólico-faciales por este componente mecánico o resultado de la física. Por tal motivo, cuando revisamos en retrospectiva cuáles eran las indicaciones y contraindicaciones de las máscaras faciales convencionales, bueno, las máscaras faciales convencionales estaban indicadas desde hace 30 años en pacientes con retrusión maxilar, se utilizaban para cerrar espacios posteriores, estaban indicadas para aumentar la dimensión vertical y, por supuesto, en aquellos pacientes que estaban en una etapa de crecimiento. Y las contraindicaciones principalmente eran en sujetos hiperdivergentes o crecedores verticales y evidentemente en aquellas personas que ya habían dejado de crecer. La razón, pues el componente de la física.
Una de las razones cuando nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de este nuevo diseño de máscara, no solamente era cómo podíamos no perjudicar a aquellas personas que tuvieran un crecimiento vertical, sino cómo podríamos trabajar favoreciendo el crecimiento que ellos tienen. Y por otro lado, pensamos en cómo podríamos mejorar desde un punto de vista ergonómico el uso de un dispositivo que va en el rostro de los pacientes y que para la mayoría de ellos no es nada grato. Entonces, empezando a trabajar de cómo podríamos mejorar este aspecto y tomando en cuenta en retrospectiva lo que muchos investigadores en el mundo han trabajado y han desarrollado, empezamos a trabajar en un diseño que fuera mucho más ergonómico y que fuera de apoyo cráneo-mentoniano. Hoy sabemos que por apoyo las máscaras faciales se clasifican en frontomentonianas, frontocigomáticas y cráneo-mentonianas. Y empezamos a trabajar en un diseño que no solamente fuera más sencillo de usar y mucho más cómodo para los pacientes, sino cómo podríamos controlar los efectos adversos que se generan en la mandíbula y que hacen que se incremente ese tercio inferior de la cara en este tipo de niños que crecen verticalmente. De tal manera que cuando empezamos a trabajar en la evolución y tomando en cuenta los diseños de Dallaire, el diseño de Petit, y en la década de los 80 el doctor Ravindrananda hizo una propuesta mecánica después de haber observado los resultados con estos dos primeros dispositivos. Y el doctor Nanda sugería que en aquellos casos donde había un compromiso que eventualmente pudiera incrementar el tercio inferior de la cara de los pacientes, el doctor Nanda sugería utilizar una mentonera por debajo de la máscara facial y él sugería que se empleara el uso de un arco extraoral con la intención de que también se pudiera controlar la rotación de la mandíbula utilizando elásticos meramente extraorales, es decir, que no se conectaran de la máscara facial al componente intraoral para que pudiera tener un mejor control vertical. De esta propuesta mecánica del doctor Nanda, la parte rescatable desde mi opinión era cómo podía Nanda a través de una mentonera controlar la rotación de la mandíbula. Por tal motivo empezamos a trabajar y tomando en retrospectiva en cuenta todo lo que en retrospectiva ya se había desarrollado. En la década de los 60, un doctor Higham de la Universidad de Baylor, de la primera generación de la Universidad de Baylor, diseñó una máscara inversa o reversa, la cual tenía un apoyo cráneo-mentoniano. Sin embargo, tomando en cuenta el diseño que Nanda proponía o la mecánica, si el doctor Higham hubiera utilizado una tracción mucho más anterior, probablemente este primer diseño de máscara inversa hubiera tenido un efecto mucho más favorable y no hubiera permitido que con mucha facilidad la mandíbula rotara en un sentido horario. Nosotros empezamos a trabajar a través de este diseño del aparato, donde nosotros, al observar que cuando nosotros traccionábamos el maxilar se abría la mordida, el protocolo que empezamos a seguir fue cómo podríamos controlar a través de un primer prototipo la rotación del maxilar. La flecha roja representa la rotación que tiene el maxilar superior cuando nosotros movemos este hacia adelante. Y a través de un control vertical podemos ayudar a que la mandíbula rote menos, y este protocolo empezamos a usarlo a través de una expansión rápida del maxilar y tracción del mismo, ya que es un protocolo universalmente aceptado, donde la expansión rápida del maxilar nos va a ayudar a estimular suturalmente las suturas, valga la redundancia, y a través de la tracción vamos a buscar que se generen cambios sagitales en el maxilar, con lo cual nos permite desplazarlo sagitalmente, evitando que se abra la mordida. Entonces, la historia del desarrollo de este aparato fue que durante un lustro trabajamos con un primer prototipo y después, durante otros 5 años, trabajamos con un segundo prototipo en la clínica de ortodoncia de
la División de Estudios de Posgrado aquí en la UNAM. Por tal motivo, tomando en cuenta los diseños de Deler, el diseño de Petit, la propuesta mecánica de Nanda, el diseño que alguna vez se comercializó de Higham, empezamos a trabajar con un nuevo diseño de máscara que hoy se llama Ruiz Face Mask y que tiene un apoyo cráneo-mentoniano y que con fuerzas muy controladas y fuerzas muy equilibradas nos permite trabajar en la corrección sagital del maxilar, controlando la rotación de la mandíbula, y es un diseño que permite ser inocuo a la articulación temporomandibular, porque seguramente deben de estar pensando en qué daño le hacemos a la articulación temporomandibular, porque ha sido una pregunta que sistemáticamente me han hecho y que voy a aclarar un poquito más adelante cuando hablemos del sistema de fuerza. Por tal motivo, desde el 2006 empecé a trabajar con el primer prototipo que se ve en la izquierda de la imagen, seguido de un segundo prototipo, y de ahí pasamos a un diseño final, que es el que hoy en día se comercializa. ¿Y cuál es la evolución que tuvimos? Porque el primer objetivo de trabajar con estos dos primeros prototipos fue cómo podíamos controlar la rotación de la mandíbula mientras sagitalmente el maxilar era avanzado. El objetivo, por supuesto, fue que hubiera cambios sagitales con un muy buen balance facial, y aquí podemos ver la evolución que hubo de un primero, un segundo prototipo y un diseño final de este aparato, con el cual hemos trabajado por más de una década. Ahora bien, uno de los objetivos o de las dificultades que encontramos cuando empezamos a trabajar con estos dos primeros prototipos fue cómo podíamos sujetar los elásticos para la tracción del maxilar y la ubicación que estos deberían de tener. Por tal motivo, una de las opciones que empezamos a pensar era cómo podríamos distribuir puntos de apoyo para la tracción de los elásticos, mientras podríamos tener diferentes opciones para la sujeción de los mismos. Por tal motivo empezamos a trabajar con un diseño que en un principio creíamos que debería tener dos postes que permitieran sujetar los elásticos. Mismo diseño que tuvimos que modificar para poder lograr las siguientes indicaciones. Ahora, ¿cómo es que trabajamos con este nuevo diseño? La máscara facial de control vertical va a estar indicada en maloclusiones clase 3 por retrusión del maxilar y también por problemas combinados. Va a estar indicada en pacientes dólico-faciales o con crecimiento vertical y, por supuesto, en pacientes preferentemente que se encuentren en etapas de crecimiento prepuberal. Y va a estar contraindicada en pacientes que ya dejaron de crecer y en discrepancias sagitales mayores a 4 milímetros. La evidencia en el mundo ha demostrado que las máscaras faciales pueden avanzar el punto A de 1 a 3 milímetros. Entonces, en pacientes que tengan discrepancias mayores a 3 milímetros, probablemente ni esta ni ninguna otra máscara pudiera funcionar. Y la etapa idónea sería en aquellos sujetos que se encuentran en etapas prepuberales. Ahora, el protocolo que tenemos es una expansión rápida del maxilar junto con el uso de esta máscara de control vertical. La evolución que ha tenido y hasta llegar a este diseño final permite que este nuevo diseño de máscara tenga algunos elementos que la hacen única, que la hacen diferente y que va a tener algunos elementos intercambiables que le dan mucha versatilidad a pesar de tener una mayor ergonomía y comodidad para los pacientes. Uno de los primeros objetivos al buscar cómo apoyar los elásticos era cómo desarrollar diferentes elementos de sujeción, de tal manera que hoy en día este dispositivo cuenta con 5 diferentes ganchos para poder sujetar los elásticos, lo cual le va a permitir varias ventajas. Por un lado, elegir cuál es el punto de aplicación de fuerza o de apoyo
más adecuado para el paciente. 2, nos va a poder permitir trabajar con una configuración diferente de los elásticos, la cual le puede permitir trabajar con un sistema diferencial de fuerzas. Es decir, yo puedo aplicar una mayor fuerza del lado derecho contra el lado izquierdo y en determinado momento del tratamiento me va a permitir que yo pueda aplicar más fuerza indistintamente del lado derecho contra el lado izquierdo. Por tal motivo, cuando yo tengo 5 diferentes opciones, yo puedo elegir cuál es el elástico que más me conviene, o puedo modificar la configuración del mismo, y esto me va a permitir incrementar más la fuerza del lado derecho contra el lado izquierdo. Este nuevo diseño de máscara va a tener elementos intercambiables y va a estar compuesta por varios elementos. Va a estar compuesta por un armazón de máscara, el cual puede recibir una mentonera convencional o puede recibir una mentonera escotada, y vamos a tener un armazón de mentonera, el cual solamente va a ser compatible con las mentoneras escotadas. Vamos a tener unos ganchos en la parte superior y vamos a tener unos tornillos que se conectan a la barra superior, los cuales nos van a permitir, a través de una llave Allen, hacer ajustes en sentido vertical, para que una vez que los elásticos se enganchan del armazón de tracción intraoral, estos ganchos permitan que, a voluntad del clínico, los elásticos puedan colocarse horizontal o con una tracción anteroinferior de 30 a 40 grados. Sin embargo, la evidencia que hemos tenido a través de estos años es que la tracción de los elásticos buscamos que en la mayoría de los casos sea lo más horizontal posible, porque hemos encontrado que no es necesario que la tracción sea anteroinferior. Sin embargo, si alguno de los clínicos quisiera utilizar una tracción anteroinferior, puede hacerlo. Por tal motivo, el armazón de máscara facial va a poder ser compatible con una mentonera convencional y con una mentonera escotada. ¿Qué ventajas tiene el emplear un dispositivo convencional y no? La literatura y la evidencia en el mundo demuestran que las máscaras faciales, uno de los cambios que producen es la retroinclinación de los incisivos mandibulares. Y este fue uno de los problemas que llegamos a encontrar en los 2 primeros diseños. Sobre todo en el segundo diseño, que era completamente personalizado, en algunos casos encontrábamos que se presentaba retroinclinación de los incisivos mandibulares. Por tal motivo decidimos diseñar una mentonera que fuera completamente escotada, como se ve en la imagen derecha, con la intención de generar menos presión en el surco mentolabial y, por un lado, evitar la retroinclinación de los incisivos mandibulares, o en pacientes pequeños, por presencia, evitarles recesiones gingivales. Sin embargo, si a voluntad del clínico la retroinclinación de los incisivos mandibulares es una parte importante de la corrección, bueno, se pueden emplear una mentonera convencional, o bien, si yo quiero no retroinclinar los incisivos, puedo utilizar una mentonera escotada. Y aquí tenemos 2 imágenes donde en un paciente tenemos una mentonera convencional, pero es un paciente que tiene un muy buen tercio inferior de la cara. Es decir, no es necesario trabajar con una mentonera escotada, y en la imagen del lado derecho trabajamos con una mentonera escotada, la cual permite aliviar la presión en el surco mentolabial y con eso evitar la retroinclinación de los incisivos mandibulares. Como mencionaba en un principio, uno de los indicaciones que tiene este nuevo diseño de máscara facial es en aquellos pacientes que tienen problemas combinados. McNamara dice que aproximadamente un 60% de los casos que tienen problemas de maloclusión clase 3 van a estar dentro de la clasificación de problemas combinados. Este tipo de problemas, aunados a un factor genético asociado,
nos dan por resultado la necesidad de seguir a largo plazo estos pacientes. Es decir, niños que tienen un problema de una mordida cruzada anterior y que son combinados, una vez que es corregido a través del uso de una máscara facial, nosotros tenemos incluido en este diseño una mentonera que nos va a permitir mantener o darle estabilidad a largo plazo a esta corrección, porque el tema de la recidiva en aquellos pacientes que tienen problemas combinados es alto. Por tal motivo tenemos estas opciones. Tenemos una mentonera escotada, una no escotada con el armazón de máscara, y tenemos para la etapa de retención un armazón de mentonera con una mentonera escotada. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que va a tener este nuevo dispositivo? La primera de ellas va a ser que va a controlar los efectos que se generan en la mandíbula, efectos adversos, y nosotros le vamos a decir un control vertical. En unos minutos más voy a explicar el sistema de fuerza con el que trabajamos, y cuando hablamos de física nosotros vamos a tener algunas fuerzas de acción y otras fuerzas de reacción. En las máscaras de apoyo convencional o frontomentonianas vamos a tener que la mayor actividad se encuentra en el tercio inferior de este aparato o en el tercio inferior de la cara del paciente, donde la fuerza de acción va a tender a mover el maxilar hacia adelante, y vamos a tener una fuerza de reacción completamente horizontal y una fuerza también de reacción que se disipa hacia la parte superior, lo cual le permite, a pesar de que utilicemos elásticos con una tracción anterior-inferior, le permite libremente al maxilar rotar hacia la parte anterior en un sentido antihorario, y también le permite con mucha libertad, a la mandíbula rotar en un sentido horario. Cuando nosotros utilizamos un apoyo craniomentoniano, vamos a tener varias fuerzas trabajando. Vamos a tener una fuerza de acción que es exactamente igual en un sentido horizontal. Vamos a tener una fuerza de reacción que se suma y se disipa con el apoyo craneal en la parte superior y posterior de la cabeza, y probablemente en algunos momentos muchos clínicos han pensado que este diseño pudiera generar una mayor presión a nivel de la articulación temporomandibular. Sin embargo, como voy a explicarlo en detalle, el sistema de fuerza está completamente equilibrado y trabaja de igual manera que una máscara de apoyo frontomentoniano. La segunda indicación o ventaja que tiene este dispositivo es que puede ser utilizada en cualquier tipo facial. Yo la puedo utilizar en pacientes dólico-faciales o la puedo utilizar en pacientes con un patrón de crecimiento horizontal. No tengo restricción. McNamara dice que este tipo de que una frecuencia muy alta de maloclusiones clase 3 van a estar dadas por patrones combinados. Por tal motivo, este dispositivo va a estar indicado en maloclusiones clase 3 combinadas. Otra ventaja que tiene es que tiene un apoyo craniomentoniano, lo cual le permite ser mucho más cómodo para el paciente. El aspecto de gravedad no afecta el uso de este tipo de dispositivos, es mucho más cómoda para el paciente. Es de muy fácil manejo para el clínico, le va a permitir a través de los ganchos de sujeción tener diferentes opciones para la colocación de los elásticos, para trabajar con sistemas diferenciales de fuerza, y le va a permitir trabajar a través de los tornillos de ajuste vertical, trabajando con diferentes inclinaciones de tracciones de elásticos. Es un dispositivo 2 en 1, pues tiene la versatilidad de modificarse de máscara facial a mentonera. Y dentro de las ventajas que podrían ser más inherentes a los pacientes, es un dispositivo que tiene mucho más comodidad de uso para ellos, pues por un lado es funcional, les permite abrir y cerrar la boca,
les permite dormir de una forma más adecuada, no tiene un soporte frontal, es un dispositivo que es menos agresivo, no está frente al rostro, le va a permitir al paciente usar anteojos y es un dispositivo, que es el aire, perdón, está bien, es un dispositivo que no afecta a los campos visuales nasales, es decir, los pacientes con estos aparatos no pueden ver televisión, pueden jugar videojuegos, que es algo que casi no hacen los niños en casa, pueden usar lentes mientras usan el aparato y esto le permite ser mucho más dinámico. Ahora bien, los componentes de este dispositivo intraorales van a ser bandas y un dispositivo de expansión rápida. Estos componentes, que no son exclusivos de este aparato, nosotros los empleamos para poder estimular las suturas en aquellos casos donde no hay un compromiso transversal, y en aquellos pacientes donde tenemos compromisos transversales las utilizamos para expandir el maxilar. Y dentro de los componentes extraorales vamos a tener el dispositivo de tracción, que sería el armazón, la mentonera, que son intercambiables, y un dispositivo de tracción alta. Este aspecto juega un papel muy importante y por tiempo quisiera explicar qué sucede, porque una de las preguntas que me han hecho a través del tiempo adicional al sistema de fuerza, si está vinculado a algún daño articular, es qué debemos de hacer cuando nosotros tenemos una mordida cruzada posterior y tenemos algún problema vertical en la parte anterior. Usualmente, cuando tenemos un problema de desarrollo vertical, cuando trabajamos con máscaras de apoyo frontomentoniano, utilizamos algún plano de desoclusión. Generalmente un dispositivo McNamara es muy común para tratar de abrir la mordida, permitir una desoclusión y después corregir sagitalmente. Nosotros cuando trabajamos, y va a depender mucho si tenemos hasta los primeros molares o están involucrados los segundos molares, nosotros podemos colocar planos de desoclusión, los cuales me van a permitir abrir un poco la mordida para que yo pueda hacer mi corrección sagital, solo que la indicación principal de estos planos de desoclusión es que deben de estar colocados en boca por periodos de tiempo no mayores a 3 o hasta 4 meses, porque cuando nosotros abrimos la mordida a través de utilizar este tipo de planos de desoclusión, la flecha que se ve en azul con rojo indica que la musculatura más la fuerza que tiene la mentonera por el control vertical va a obligar a que la mandíbula rote en este sentido. Es decir, si se aprecia aquí, esta rotación que tiene la mandíbula me va a permitir que exista una competencia entre la corrección que tiene el maxilar y el desplazamiento sagital que tiene la mandíbula. Esta mecánica es muy indicada si yo utilizo dispositivos de apoyo frontomentoniano, pero no está indicada en dispositivos de apoyo cráneo-mentonianos. Ahora, por otro lado, si yo tengo mordidas profundas, desde mi diagnóstico tengo que determinar si conviene que yo intruya previamente mis incisivos, como se ve aquí, y una vez que yo haga la intrusión de los mismos, yo puedo hacer mi corrección sagital para descruzar la mordida. Entonces, desde el diagnóstico tendré que saber si yo puedo utilizar planos de desoclusión, por cuánto tiempo me conviene, o si necesito trabajar en aquellos casos de mordida profunda, intruyendo alguno de los incisivos, ya sean los mandibulares o los maxilares, previo a la corrección sagital. Uno de los primeros casos con los que trabajamos con este nuevo diseño de máscara facial fue este paciente con este tipo de características, un paciente bastante asimétrico, con una retrusión del maxilar, un maxilar canteado.
con mucho apiñamiento superior e inferior, con una mordida cruzada anterior y solamente colapso transversal en la parte posterior. En el diagnóstico encontramos que era un paciente clase 3 con un problema combinado, con un patrón de crecimiento vertical. Y en el análisis radiográfico encontramos que teníamos apiñamiento importante, un paciente con una dentición completa, ya la segunda dentición completa. Teníamos una discrepancia de menos 11 milímetros en el arco superior y menos 9 en el arco mandibular. Y el diagnóstico fue un paciente clase 3 combinado, dólico, mordida abierta, apiñamiento, mordida cruzada anterior, discrepancia de línea media y clase 3. Y se decidió utilizar en una primera fase la máscara Ruiz o máscara de control vertical, donde la primera y la segunda fase de tratamiento prácticamente se llevaron al mismo tiempo. Entonces, lo primero que hacemos en estos pacientes es colocamos nuestros dispositivos para poder corregir transversalmente, y en aquellos pacientes donde no tenemos ningún compromiso transversal, nosotros vamos a expandir solamente 2 milímetros para estimular las suturas. Previo a esto hicimos extracciones de los primeros premolares, primer premolar superior izquierdo y segundo superior derecho, así como los segundos premolares mandibulares, para poder iniciar la tracción del maxilar y tratar de lograr esta relación. Lo primero que hicimos fue colocar el dispositivo de expansión, trabajar durante 4 días y colocamos una máscara de control vertical con elásticos de 5/16 de 16 onzas por 12 horas de uso continuo. ¿Cómo trabaja el sistema de fuerza de este tipo de aparatos? Nosotros proponemos que al saber que una onza representa 28.35 gramos, el dispositivo de tracción alta va a usar desde 4 hasta 6 onzas de fuerza, lo que equivale a trabajar con 113 a 170 gramos de fuerza para el uso del dispositivo de tracción alta. Y nosotros vamos a emplear elásticos extraorales que apliquen una fuerza que vaya desde 12 hasta 16 onzas, lo que significa trabajar con fuerzas que van desde 340 hasta 453 gramos. Hoy en día está aceptado universalmente una fuerza promedio para el uso de una máscara facial de 500 gramos. Sin embargo, dependiendo de las características que tengan los pacientes, en pacientes que estén menores de 9 años, vamos a trabajar con fuerzas que van a fluctuar alrededor de los 900 gramos. En niños que estén entre 9 y 11 años, vamos a utilizar 1000 gramos, que es la fuerza, digamos, promedio hoy en día universalmente aceptada. Y en pacientes mayores de 11 años, es decir, en aquellos niños que se encuentren jóvenes en etapas postpuberales, vamos a utilizar la fuerza más alta que proponemos de este sistema, que va a ser de 1200 gramos, lo que equivale a 600 gramos por lado, que es exactamente la misma fuerza que podría utilizar cualquier dispositivo para corregir, con lo cual hacemos que sea una fuerza bastante inocua. Perdón, aquí se duplica esta transparencia. Por tal motivo, una vez que corregimos transversalmente y se hicieron las extracciones, empezamos a traccionar el maxilar, y una constante que se presentaba desde los primeros prototipos es que podemos trabajar simultáneamente con el uso de brackets en algunos dientes para poder empezar a alinear y permitir que se descruce adecuadamente. Y la constante que decía que sucede es que vamos a observar que se descruza y que se genera sobremordida una vez que empezamos a corregir.
Una vez que continuamos con el uso del aparato y empezamos a nivelar, el día que nosotros desusamos el aparato, ese día podemos empezar a trabajar, si el caso es combinado, empezar a trabajar con el uso de una mentonera. Entonces son casos que podemos iniciar y terminar a través de este tipo de dispositivos y que nos van a permitir controlar el crecimiento, y si el paciente es crecedor vertical, pues seguirá siendo crecedor vertical, y nosotros vamos a observar que el patrón de crecimiento se conserva, el balance facial mejora a pesar de que decidimos hacer extracciones, y que podemos ver una evolución desde un punto de vista de tejidos blandos favorable para este tipo de pacientes. Un segundo caso que vamos a mostrar el día de hoy, para poder ir muy justos en tiempos, es este jovencito que va a formar parte de una publicación que vamos a hacer de este dispositivo, el cual tenía una mordida cruzada posterior y también anterior. Era un paciente dólico-facial que incluso tenía características de un paciente clase 2, pero era un paciente clase 3 por diagnóstico. Este jovencito tenía una mordida cruzada posterior y el objetivo de tratamiento fue expandir para poder ampliar los arcos, ya que teníamos un lateral superior derecho completamente bloqueado hacia palatino. Lo primero que hacemos es expandimos, generamos que se abra la sutura media del maxilar y después hacemos una corrección sagital, la cual me va a permitir que yo pueda descruzar y después permita que el resto de los dientes que faltan por erupcionar puedan ir ocupando su lugar adecuadamente. De tal manera que el diagnóstico de este joven fue un paciente clase 3, esquelética combinada, dirección de crecimiento vertical, una base craneal corta, retroinclinación del incisivo inferior y birretroquelia. Lo primero que hicimos fue hacer una corrección transversal activando nuestro tornillo de expansión para poder buscar los cambios transversales, y una vez que realizamos los cambios transversales empezamos con los cambios sagitales. ¿Qué tenemos que hacer cuando un paciente necesita una expansión? La cantidad de expansión la va a dictar nuestro diagnóstico. Si un paciente requiriera 7 milímetros de expansión, estos 7 milímetros los vamos a poder corregir en 14 días. Y dependiendo de la cantidad que cada paciente tenga, bueno, va a determinar los días de corrección para que una vez que se corrige el problema transversal, esperamos 10 días y aplicamos el uso de la máscara facial. Como ustedes pueden observar en este paciente que trabajamos con 16 onzas de fuerza por 12 horas de uso, el primer día nosotros vamos a aplicar solamente 8 onzas, es decir, el día que colocamos la máscara vamos a trabajar con 8 onzas de presión, con la intención de que 15 días después incrementemos la fuerza hasta alcanzar la fuerza de trabajo, que en este caso fueron 16 onzas de presión, para empezar a trabajar con la corrección sagital. Una vez que el paciente empieza a mejorar en una dimensión sagital, como es en todos los casos, se empieza a generar una sobremordida en sentido vertical, es decir, no se abre la mordida. Aquí podemos ver los cambios transversales, y en este paciente decidimos que deberíamos de volver a producir un poco más de expansión para generar el espacio suficiente para poder acomodar el lateral. Y decidimos, después de evaluar estos cambios, y de evaluar los cambios que tenía el paciente, decidimos volver a trabajar en sentido
transversal, cambiando nuestro tornillo para poder generar un poco más de expansión y espacio suficiente para poder alinear el lateral. Generamos espacio y empezamos a alinear simplemente con 6 brackets de canino a canino para generar el espacio suficiente. El día que nosotros desusamos la máscara, es decir, el día que deja de tener estos ganchos, ese mismo día el paciente inicia la etapa de retención. Los pacientes que tienen problemas combinados, nosotros dejamos una mentonera con fuerzas que van de 4 a 6 onzas, lo que equivale a utilizar 113 hasta 170 gramos de fuerza para la etapa de contención. Mientras trabajábamos alineando y generando el espacio para poder descruzar el lateral, colocamos unos topes para poder descruzar, y las características que tenía el caso para finalizar eran estas. El paciente seguía con un patrón de crecimiento bastante vertical, pero muy bien controlado. Y quiero pasar a esta etapa final. Creo que me quedan como 5 o 10 minutos para terminar, para poder ir dirigiéndome al cierre de esta presentación. Una de las ventajas que hemos encontrado con el uso de este dispositivo es que podemos trabajar de manera adecuada en pacientes que usualmente estarían contraindicados para usar una máscara de apoyo frontomentoniano. Hacemos correcciones sagitales de manera adecuada. Desde hace ya algunos años tenemos un protocolo en la universidad para aquellos pacientes que se encuentran en etapas postpuberales de utilizar microperforaciones para lo más subapical posible, para poder tratar de estimular un poco más las suturas y si no todo el hueso alveolar del maxilar, con la intención de favorecer mayores cambios en este tipo de pacientes, porque la principal limitación es la cantidad de milímetros que nosotros podemos desplazar el maxilar hacia adelante. Y vamos a ver este último caso de una jovencita que tenía un problema de retrusión maxilar. Hicimos el diagnóstico como en todos los pacientes, un paciente con retrusión maxilar y un problema de crecimiento vertical. Se encontraba en un periodo de dentición mixta. Colocamos el dispositivo de expansión y en esta jovencita utilizamos una armazón con una mentonera convencional. Utilizamos una configuración no recta, es decir, los elásticos los pusimos en triángulo, con lo cual me permite fácilmente alcanzar la fuerza que yo necesito. Con frecuencia sucede que cuando coloco un elástico recto y yo necesito trabajar con 10 onzas, en ocasiones me da 8 o 9, y al cambiar la configuración a triángulo, este elástico me puede dar la fuerza que yo necesito. Revisamos los cambios y cómo podíamos descruzar la mordida. Y ya una vez que teníamos todos los dientes erupcionados y con un cambio mucho más favorable, donde estos pacientes ya pueden pasar a una segunda fase de corrección. Alineamos los incisivos y evaluamos los cambios que estos pacientes tienen. Una de las, yo diría, para poder concluir, propósitos que hoy tenemos, es cómo podemos ayudar a más pacientes que tengan este tipo de compromisos sagitales y que tengan un compromiso vertical adicionalmente. Bueno, hoy estamos trabajando arduamente en cómo estimular más el maxilar.
A través de los años, la evidencia en el mundo ha demostrado que uno de los principales problemas que tenemos es cómo podemos estimular el maxilar para que éste pueda ser movido sagitalmente. Y una buena parte de lo que hoy destinamos de tiempo es cómo estimular suturalmente el maxilar, cómo poder ayudar que éste se desplace en un sentido sagital mejor. No sé si pueda decir mi correo para que pueda yo tener preguntas que las personas quieran hacer, para los doctores que quieran hacer. Mi correo es DWRUIZ D de dedo 63 @yahoo.com.mx. Entonces es DWRUIZ D de dedo 63 @yahoo.com.mx, y con todo gusto, solamente en el asunto pongan dudas sobre máscara facial y con todo gusto yo puedo dar respuesta a las dudas que tengan, adicionales a las preguntas que ustedes quieran hacer. Yo sé que teníamos una hora justo y tratando de ser exacto en los tiempos, me ajusté a ellos. Buenas noches, ya regresamos con el doctor. Esperamos las preguntas ahorita para que él no les pueda contestar. Ya de todos modos dio su correo. Vamos a aprovechar este pequeño espacio para recordarles sobre el Congreso de la Academia Mexicana de Ortodoncia, 5 y 6 de noviembre. Les recordamos que únicamente para alumnos de posgrados y escuelas particulares que tengan REBOE está la promoción de su inscripción tanto a la academia como al colegio, con el mismo pago hasta el 30 de noviembre. ¿Sí? Así es. ¿Alguna otra mención? Pues no, nada más recordarles, ¿no?, que el Congreso está cordialmente invitados. Va a ser en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que tenemos como invitado al doctor Mesías Rodríguez, el 5 y 6 de noviembre, que es lunes y martes. Y obviamente volvemos a abrir la promoción para los estudiantes de posgrado de ortodoncia, que todo aquel que se inscriba al Congreso, en la página de la academia, para los que se quieran inscribir, una vez que hayan pagado su congreso, los estudiantes, pues la academia les regala la membresía por un año de la Academia Mexicana de Ortodoncia y del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Quedamos en espera ahorita por el momento de las preguntas que tengan para el doctor Roberto Ruiz, por favor. Muchísimas gracias.
Doctor Roberto Ruiz Díaz, por su presentación. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante, siempre lo innovador tiene algo que ver con toda la gente, y entonces los alumnos empiezan con las preguntas. Ahorita vamos a mandar las preguntas al correo del doctor, ¿sí? Para que él posteriormente las pueda contestar hacia ustedes. Javier, ¿alguna? De hecho, inclusive a pie de página en el Facebook va a aparecer precisamente el correo electrónico del doctor, por si tienen alguna pregunta, el doctor mismo las va a contestar. De acuerdo, una vez más, la Academia Mexicana de Ortodoncia agradece al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas la maravillosa oportunidad de prestarnos el foro y a todo el personal de aquí para poder tener la conferencia del doctor Roberto Ruiz. Roberto, te agradezco nuevamente. Javier, muchas gracias. Y te esperamos también en nuestro congreso de la Academia. Sí, Mando claro, saludos, sí. Carlos, para Bueno, que no pueda gracias. estar Sí, aquí, claro, pero he estado en muchos saludos. contacto con él y claro que sí. Estaremos 5 y 6 de noviembre aquí en el Centro Médico Nacional. Será un gusto compartir con todos esos 2 días. Muy bien, gracias. Claro que sí. Bienvenidos. Pues nos vemos pronto.